José Ramón Solaluce, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de la Escuela de Arquitectura de A Coruña y autor, presenta estos días este libro, Historia de arte, del arte para incrédulos. Un planteamiento previo para entender un poco de qué vamos a hablar. Podría resumirlo de la siguiente manera. También en el mundo del arte asumimos sin discusión lo que nos cuenta la historia oficial. ¿Puede ser? Sí, en términos generales se puede decir que sí. ¿Por qué este libro? Porque después de muchos años de docencia, pues tengo acumuladas también muchos años de dudas, ¿no? Y a medida que se repasa la historia del arte, pues cada vez van surgiendo más incertidumbres, argumentos poco convincentes, sorpresas que van saliendo en la prensa, todo eso va creando algo así como una historia paralela, ¿no? Y recopilarla en algún momento pues me ha parecido interesante. Bueno, pues son muchísimos los ejemplos que se reflejan en este libro. Hemos cogido 10 de toda esa escolma. La gente que quiera entrar en los detalles de todos ellos tendrá que comprar el libro, que no está mal, pero vamos a ir viendo imágenes de esas obras para que nuestro invitado de esta noche nos comente cuál es la historia paralela, digamos, en este caso de una obra arquitectónica, pasa por ser una de las grandes obras arquitectónicas de la humanidad. Estamos hablando de la muralla china, patrimonio desde el año 1987, una importante aportación a la arquitectura mundial, 8.800 kilómetros. ¿Qué no nos han contado de la muralla china? Pues que se ve desde el espacio, que... No se ve desde el espacio. que se va a ver, se vería cualquier autopista. Hay autopistas que son más anchas y más grandes que la muralla china, es decir, que se verían todos, ¿no? Y después que los 8.800 kilómetros no son todos iguales. Hay algo así como una selección de la muralla, que es la que se ofrece al turismo y a la opinión pública, que es la que está restaurada, la que está preparada, la que se enseña, y después hay miles de kilómetros de muralla, de tierra, de adobe, de barro, de paja, que además son meras tapias, ¿no? Estamos a ver si conseguimos captar con nuestra grúa una de las imágenes que ilustra es lo lógico, que está diciendo la muralla en estos atraviesa... momentos y que efectivamente indica que hay zonas de la muralla atraviesa que son de esta manera. desiertos de arena, etcétera. No puede ser de ¿Y otra es fácil manera. acceder a estos tramos de la muralla No, o hay una historia no, oficial que también quiere preservar? Bueno, hoy el en día gobierno no lo chino? sé, pero no ha sido nada fácil, ¿no? Es decir, las fotografías que se conservan de toda esa zona son de exploradores ingleses, americanos, franceses, de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, que también, atraídos por la curiosidad de conocerla en profundidad, pues se llevaron una sorpresa increíble. Bueno, así que la primera historia es que la muralla china no es tan imperial como pretenden hacernos creer. Nos vamos a la Alhambra de Granada, también una de las grandes aportaciones, en este caso, del arte musulmán. Los leones de la Alhambra, lo estamos viendo en esa imagen. ¿Qué enigmas guardan estos leones? El primero, el sexo, creo, ¿no? Bueno, no es ningún enigma, es que en ningún sitio había leído yo que eran leones y leonas. Es decir, que se trata de parejas de leones y leonas. Hay todas unas dudas enormes sobre el origen, la cronología, el significado. Hay un cierto parentesco con una tradición también del pueblo judío, que eran los 12 toros de la gran fuente que había delante del templo de Salomón. Y después, bueno, pues no se para de identificar, no son capaces de identificar cuál es la cronología real, cuándo se hicieron, qué los hizo, ¿no?, los leones. Pero cuando los acaban de restaurar, pues resulta que los leones pues son mucho más modernos de lo que se creía. No eran tan toscos, no eran eran tan mucho más toscos, sofisticados. ni tan antiguos. Era mucho más moderno. Hubo sorpresas que se llevaron incluso en el año 1492, cuando llegan los cristianos a Granada y descubren determinadas cosas que creo que los árabes eran muy partidarios de hacer este tipo de trampantojos o de mecanismos asociados a la arquitectura, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba cuando se hablaba por la boca de un león? Bueno, cuando llegaron allí y vieron aquello, pues además lo primero que notaron es que el agua iba saliendo de vez en cuando, había unos ritmos, es decir, que se trataba de una especie de fuente reloj. Incluso, pues curioseando, pues descubrían que hablando por un león se oía por el otro, cosas. Hablando por un león macho se oía por el león hembra. No lo sé porque no estaba allí, pero estas cosas son las que cuentan los historiadores, ¿no?, del tema, y lo desmontan. Y lo que sabemos es que después ya no volvió a funcionar más el reloj. Ya se fastidió el invento. Miguel Tellado, te veíamos ahí en esas imágenes, en el acto de esta tarde. Bueno, te repito la pregunta que le hacía a Fran.
frustraron los resultados de las elecciones de mayo las expectativas de Carlos Negreira, no solamente en el ayuntamiento, que evidentemente pretendía seguir presidiendo, sino bueno, en la política gallega, en la Xunta. Vamos a ver, yo creo que la gran aspiración de Carlos Negreira era ser alcalde de La Coruña, y lo fue, y yo creo que fue un gran alcalde de La Coruña, y que a él hubiese gustado poder haberlo sido otros 4 años más y completar el proyecto político, ¿no? Hoy, desde luego, en la Junta Directiva Provincial, en la que se convocaba el Congreso, y por lo tanto, en ese mismo momento Negreira anunciaba su decisión de no concurrir al próximo proceso interno de renovación de la directiva, yo creo que, bueno, pues todos los miembros vivíamos una sensación agridulce, ¿no? Agridulce porque, bueno, pues Negreira aún no se ha ido y ya lo echamos de menos. Negreira es un gran líder, ¿no? Y el Partido Popular no solo pierde un activo político, sino que pierde a un gran líder, ¿no? Que seguirá ocupando ese papel de liderazgo, aunque ya no sea el presidente provincial, y es un momento agridulce porque, desde luego, es positivo iniciar una etapa de renovación, que es lo que da comienzo en este momento, pero, bueno, pues en este momento Carlos Negreira da un paso a un lado, ¿no? Y por lo tanto, ese sabor que a nosotros nos queda es un sabor agridulce. Yo creo que estamos ante un caso de gran generosidad política de Carlos Negreira, porque a Carlos Negreira nadie le ha pedido que se vaya, más bien todo lo contrario. Carlos Negreira es muy querido. Pero, ¿y alguien le ha pedido que se quedara? Yo creo que Carlos Negreira sabe que si hoy anuncia que quiere seguir al frente 4 años más del Partido Popular de la provincia de La Coruña. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si alguien le pidió expresamente quédate, te Hombre, necesitamos. Carlos Negreira ahora ha recibido un aplauso de cerca de 4 minutos y yo he visto a mucha gente emocionada en esta junta directiva. Bueno, se están mojando lo justo, como vemos. No. Esta oferta de Mariano Rajoy, que sabe como danada, ou donada, Sí, que decir. sonaba como casi que se me acaba de ocurrir ahora mientras estoy hablando aquí contigo, ¿no? Sí, e ademais pareceme que demostra un descoñecemento do Estado autonómico e unha incapacidade para asumir unha cultura federal ou pseudo-federal que temos en España asombrosa. Como podes comprometer gobernos autonómicos e gobernos locais? Esto valerá tamén para Galicia, quero decir, en un momento Vale determinado. para todo o mundo, e vale para Andalucía, e vale O Partido Popular, para... enseguida te preguntamos ao portavoz, estaría en condicións de posibilitar un goberno do Partido Socialista aquí en Galicia? É totalmente absurdo, e a contestación do secretario xeral do PSOE é lóxica. A ver, o PSOE hai no que seducir, o Partido Popular ten que seducir o PSOE non ten unha perspectiva fácil, pode pactar de diferentes maneiras. Eu creo que as presións, tanto dentro como fora do PSOE, para facer unha gran coalición son evidentes. Pero o PSOE non o vas a convencer con este tipo de cousas. Para empezar, sin falar de contidos, non? E despois, unha última cousa que quería observar. Quen está facendo o seu agosto é Albert Rivera. Desde el día de las elecciones era ya una figura políticamente incómoda y que estaba a amortizar, ¿no? Pero con todo lo que está saliendo ya últimamente, es que es una cosa, es impresionante, ¿no? El caso este de Valencia... Sí, vamos a repasarlos ahora la sucesión de casos, sí. y ya lo repasaremos. Sí. Es que es tremendo, ¿no? Es absolutamente tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos casos surgen, estos casos, por supuesto, se añaden a toda la retahíla que viene de toda la legislatura, pero cuando estallan justo en el momento en que está teóricamente habiendo contactos, o se están haciendo propuestas, o se está tratando, como decía Laureano, de seducir, ¿no? Es que inhabilita completamente a Rajoy. Rajoy en este punto a mí me está recordando ya a Mas, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema para sacrificar políticamente a Rajoy por parte del Partido Popular. Por mucho que digan que lo defienden y que es una pieza innegociable, también lo decían de Mas. Rajoy es perfectamente sacrificable, es más. Yo creo que España necesita la catarsis, ya que no puede ser un sacrificio físico porque hemos superado, ¿no?, la etapa de los chivos expiatorios, estas cosas que se hacían en la antigüedad, obviamente, pues un sacrificio político, ¿no? Pero casi un sacrificio político ritual, ¿no? Y por cierto, Rivera lo está diciendo también. Es decir, Rivera probablemente hasta hace muy poquito tiempo no tenía problemas en que Rajoy fuera el presidente del gobierno. Pero es que en este momento, que el Partido Popular es corrupto. Claro, cuando estallan 3 minas de corrupción como las que han estallado, que son auténticos bombazos. Vamos a hablar de ese... Hombre, yo creo que no. Primero porque el Partido Socialista en Galicia lo que se va a meter es un varapalo terrible en las próximas elecciones. Por eso, ¿estaría en condiciones? ¿Tú crees que el Vamos Partido a ver, yo es que creo que hay que... es lo que deduzco de lo que acaba de decir Mariano Yo creo que a Rajoy. veces se simplifican los mensajes y hablamos de conceptos que pueden parecer una cosa y nos referimos a otra, ¿no? Yo creo que cuando todos hablamos de la gran coalición, sobre todo los medios, ¿no?, que es dos palabras que encajan en un titular de prensa,
nadie está pensando, y desde luego yo no, y entiendo que mi partido tampoco, en que haya un gobierno de coalición PP-Partido Socialista. Bueno, lo dijo que no, Yo el vicepresidente. entiendo No contestó que no. esto que está Cuando se diciendo habla de la Rajoy. gran coalición, lo que se está hablando es que haya un acuerdo entre los partidos constitucionalistas, que es Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, para garantizar la gobernabilidad de este país. Y Mariano Rajoy lo que está hablando es sentémonos a hablar. Desde luego no está hablando de ningún tipo de concesión. La periodista luego pregunta, yo he podido leer toda la entrevista transcrita, la periodista plantea una serie de cuestiones y Rajoy lo que dice es sentémonos a hablar, el PSOE no quiere hablar nada. Por lo tanto, el que está dispuesto a todo, ese señor se llama Pedro Sánchez. Porque, desde luego, Podemos le está marcando distintas condiciones y Pedro Sánchez... O sea, tú bueno, estás conforme lo que con haga esa falta. oferta de las comunidades autónomas, desde No, aquí no, ya vamos yo a te ver, doy, yo lo que tú me entiendo das. es que esa oferta se circunscribe dentro de la garantía de la gobernabilidad. Dos cosas. Yo creo que Rajoy es un muerto que se está empeñando en que no lo entierren, ¿no? Entonces está ahí el tío luchando en el ataúd, ahí no me enterréis, y lo tendría que aceptar ya por el bien del propio Partido Popular, entiendo, ¿eh? Al margen, yo creo que lo que ha querido decir, por no ser demasiado malo en cuanto a lo de las comunidades autónomas, no que en Galicia lo hiciera, sino que en las que ya hay y que está gobernando el Partido Socialista porque ha ganado las elecciones con el apoyo de Podemos, que no tenga miedo de que le vayan a desbancar Podemos, porque ellos al menos garantizarían no el voto en contra. Quiero decir, esto es lo que ha querido decir, no vamos a ser ya tan criminales de tal. Si esto es defendible o no defendible, pues es a lo mejor porque nos tenemos que replantear cuál es el modelo de país que queremos y quién queremos que mande de facto, no jurídicamente, porque probablemente, igual que lo que habéis planteado de esta España constitucional representada por esta serie de pensadores o políticos o expolíticos... No, bueno, estamos viendo la lista que, como vemos, hay mucho ministro del Partido Social, exministro del Partido Socialista, pero también... Sí, pero que a lo mejor ellos ven, entienden y tienen legítimamente entendido que si va a haber una coalición entre el Partido Socialista y Podemos, quien va a mandar de facto es Podemos, y eso entiende que es una barbaridad porque sí que se enfrenta a lo mejor a un concepto de una España representada por 260 y tantos, que a lo mejor se parece mucho más el concepto de España que tienen que el que representa al otro. Es el de Soraya Sáenz de Santa María. Cada vez que surge un tema, la respuesta prototípica de Soraya Sáenz de Santa María es: esto demuestra Pero ¿supone algún que en eximente España para alguna persona? la justicia funciona. Eso, y tú que el eres resto de los abogado, españoles... ¿hay algún eximente para una persona que esté siendo investigada por la comisión presunta de algún delito, el hecho de que esté siendo investigado por la justicia? No, la justicia, significa algo. funciona, yo lo que digo es que está no atenúa ni exime. Evidentemente no es Pablo, vamos a ver lo que significa eso. Yo también quiero. Lo que significa que no hay esa frase. impunidad No seas malo retorciendo. Lo que significa eso sin que sea defenderle. Quiere decir que el sistema no está en peligro. Lo que quiere decir, ¿por qué? Porque la justicia termina enchironando a la gente. Es lo que significa esa frase. Fernando, es decir, tenemos corruptos. Vamos a ver, el sistema funciona porque nos enchirona. Vamos a ver, Vamos a ver, por favor. Pero que hay pruebas objetivas, no retuerza la hay grabaciones, hay realidad. confesiones. Si ya tienen tantos argumentos para criticarlo, que no hace falta retorcerlo. Un tesorero del Partido Popular con enormes cantidades de dinero fuera de España, que ya no tiene nada que ver con la financiación de los partidos, o sea, diciendo que ha repartido sobres entre toda la cúpula del Partido Popular. Los discos duros de Bárcenas se rompen y está, no sé si imputado o acusado ya por ello, el Partido Popular. Los 3 o 4 casos que han salido en las últimas semanas afectan al Partido Popular. Popular. ¿Tú me has visto a mí defender al Partido Popular? No, perdón, yo voy a defender al bloque. Vale. Mira, yo no tengo Pues argumentario, poco. no tengo argumentario como Miguel, yo jamás pero... ha pasado por mis manos un argumentario político, entonces no estoy acostumbrado, pero le voy a echar un capote al bloque, o sea, comparar la corrupción, tampoco Yo soy no del estoy bloque, comparando, hombre, lo que trato de decir por supuesto, es que hay corrupción en todos los partidos que han gobernado, lamentablemente. Pero perdona, claro que hay corrupción. Y en el tuyo mucha. Eso es indigno de tu inteligencia. Tú sabes que hay corrupción en todo partido político. Siempre hay casos de corrupción. Es una cuestión de calidad y de cantidad. Entonces, la vida consiste en establecer distinciones cualitativas y cuantitativas. Y si el aluvión de casos de corrupción del Partido Popular, Andalucía es el fruto de 30 años de gobierno, y en mi opinión es un escándalo lo que ha pasado allí. Pero fíjate que, asumiendo esto que tú eres absolutamente incapaz de hacer respecto a tu fuerza política, asumiendo esto que estoy diciendo, digo que ese escándalo andaluz, fruto, insisto, de 30 años ininterrumpido de gobierno, que es una anomalía democrática. Los andaluces. No, la culpa fue del cha-cha-cha. 30 años de gobierno ininterrumpido. Es incomparable lo que ha sucedido en Andalucía con el cúmulo. Sí, porque estamos hablando de miles de millones. Es incomparable, el nivel de las esferas en las que se ha detectado la corrupción en el Partido Popular. Insisto, afecta a la cúpula del Partido Popular. Estamos hablando, lo de Aquamed, de 330 millones de euros en sobrecostes. Estamos hablando del número 2 o 3 que en Andalucía hablamos de miles de euros, del Ministerio de Medio Ambiente. Estamos hablando de que por la prensa
la ¿de prensa quién hoy dice más? que ha No, no es pasado quien más, por porque lo manos que le de pidió Oscar Cañete Persona no un de informe que elecciones. decía que la que tenía que indemnizar era Fomento de Construcciones y Contratas por graves incumplimientos, y sin embargo fue al revés. Esto pasó por las manos de Arias Cañete. Está el informe en la prensa circulando. Yo me alegro de que Es ya decir, seas juez. Tenemos, Me alegro de que tenemos a, seas juez, se perdón, ve que tenemos te a has Gómez de la esta tarde. Serna, a Arístegui. O sea, es un tema, es un goteo tan constante que solamente en el escaso tiempo que ha mediado desde las elecciones hemos tenido 3 casos que son directamente en un país civilizado para tumbar un gobierno. Y el problema es que cada vez que se pregunta al Partido Popular por los casos de corrupción, por cierto, sistémicos, o sea, el PP no puede decir que desconocía, o sea, Rajoy no puede decir que desconocía lo que pasaba en su partido y en la propia Génova, en la sede de su partido. Cada vez que se interroga a un representante del Partido Popular por este tema, lo único que dice es que la justicia funciona. Entonces, claro que hay un problema sistémico de corrupción, claro que afecta a todos los partidos, pero a unos mucho más que a otros. no. A dos, Claro, a ver, a dos en por igual, España, lamentablemente a dos por en igual. España por No. encima de todos. que son Lamentablemente por el igual. PP y Convergencia y Unión. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, un Vía V muy especial porque este jueves hemos decidido coger las maletas y viajar hasta el centro de Galicia, este kilómetro cero que desde hace unos días y de una forma muy especial este fin de semana va a celebrar algo. Rafa Cuña, muy buena noite. Alcalde de Lalín, que donde estamos, que o cocido para Lalín? Que o cocido para Lalín, pois a verdade é un sinal de identidade para nós, evidentemente un motor económico da nosa comarca, do que estamos moi orgullosos, e unha visualización do que a combinación entre tradición e modernidade que é o que pretendemos dentro deste concello. 48 edicións, ti levas alcalde 8 meses, en que vai ser distinta esta feira do cocido en relación cas anteriores? Eu creo que en esencia se estaba facendo ben, polo tanto os cambios eu creo que non son sustanciales, temos algún tipo de cuestión como a comida solidaria, en vez de facer un cocido oficial convidados, pois vai a ser solidario este ano para beneficio dunha asociación de nenos con enfermedades especiais que se chama Aranes, e despois poucos máis cambios, un cocido da diversidade tamén que teremos no mes de marzo, e logo máis de 50 actos nos que moitísimos lalineses, sobre todo os nosos visitantes, poderán disfrutar deste Lalín moderno do 2016. Motor económico da comarca, do Concello de Lalín. Un deles. Un pouco exagerado, pode decir alguén. No, Como un no. cocido pode considerarse o motor económico Pois- dun concello? Por que? Explícanos esa tese. Moi elemental, é dicir, se hai miles de visitantes que veñen a comer o noso cocido, a comprar o noso pan, que é de primeirísima calidade tamén, a estar no noso comercio, que é un comercio tamén de primeira moi recoñecido a nivel galego, evidentemente non só veñen a comer cocido, senón a pasar o día, a dormir nos nosos hotéis, evidentemente, eso é circuito económico que se move, polo tanto, beneficio para os lalineses. Despois, empresas que supoño que teñen que ver de algún xeito co evidente. cocido, empresas como esta que temos na mesa, pero pues tamén explotacións que concentran parte da súa actividade no cocido, pero que viven durante todo o ano. Estamos en un concello eminentemente rural e, polo tanto, todo relacionado coa produción da materia prima é fundamental. Están presentes. Eu de feito, fixen eso e arrepentime e volvín para a terra, porque aquí temos, a verdade, moitas oportunidades. Non é un ayuntamento moi grande, pero ten a posibilidad, sobre todo no que é a materia prima que temos, a nivel, claro, eu falo a nivel hostelero, que temos moi boa materia prima. É algo que non é indiscutible. Temos boa carne, bons vegetais, temos, ahora empezan moito produción ecológica, moitas pequenas hortas de xente que antes sentían un pouco de vergonza de vender o excedente e tal, e agora a xente xa se está aventurando un pouquiño a vender esos excedentes de producións pequenas ecolóxicas que teñen, tanto de carnes como de vegetais, e a verdad que é un placer, e ten iso, que ten moita oportunidade para poder disfrutar desos produtos. O sea, que compra a pena quedar en Lalín, de momento. Sí, de momento sí. De A mí momento comprou unha pena. Bueno, acompáñanos, como xa dixemos, Félix Díaz, que ten bastante que ver con isto que está acontecendo en Lalín estes días. Teño que ver, así. Ten todo que ver, dio o alcalde. Que pasou? No ano 64, que pasou? Un grupiño de amigos que nos juntábamos a facer unhas cochipandas ali no Barbovella, na plaza, tal, pero máis no Barbovella. E, bueno, despois de moito tempo, acordamos de comprar un porco. Compramos un porco, e, veña, puñámoslo ali no Barbovella, tiñámoslo ali, e invitamos, nunha ocasión, nunha cochipanda desas, invitamos ao alcalde, que era daquelas, Don Luis Licho, o máis conocido. E, bueno, pois, estando comendo, dixo, estaba así para un lado, e dixo, estadesme dando unha idea para facer algo, porque agora desaparecerá a feira de ano que había aquí, que era a Feira do Vento, Sí. e aí veo desaparecida,
xa non viñan máis a 4 ponteiros ou 2, e dixo facer algo para o sitio dela relacionado con isto. Entonces, pues nada, pues fai un cocido, nos animando, nada. Efectivamente, pues vamos a facer un cocido. Entonces, organizou a primeira feira que non foi oficial. Puxo ali a un concejal que se chamaba Ciro Manuel García, que estaba daquelas... Que foi pouco máis que unha cena, non? Que foi a primeira? Non, foi unha... Xa foi unha feira? Foi feita nunha sala de fiestas aquí na Dalvi, ou na Salvi. E aquel ano, pois, non era oficial. Todo o mundo pagaba ali como un banco. E, bueno, o ano seguinte, pois, foi cando xa se fixo oficial. Xa foi cando veio Álvaro Cunqueiro. E a partir de aí? E a partir de aí, pois, cada vez mellor. Claro. Como era o Lalín daquela época? Insisto, estamos falando do ano 64. Pequeniño. Pequeniño. Bueno, para mí molía ben, para mí era moi bonito. Pero, bueno, era pequeno. E, claro, pois, como todas as cousas, foi crecendo, por certo, moi deprisa. O Lalín creceu moi deprisa, e, ademais, tirabas o vello e facíase novo. Se eu non coñecera de nada Lalín, se eu non fora ni siquiera galega, que teríamos que contar de Lalín, que a xente non coñeza? Bueno, hai que empezar por decir que no ano 69, cando se fixo a primeira feira do cocido, o Lalín era coñecido en Galicia, nada máis que en Galicia, fundamentalmente por pelexóns, por xente barbaucona, xente de pelexa, xente que era molío por calquer cousa. Así salían nas guías incluso a provincia de Pontevedra. Pero estaba publicado eso. Sí, claro. Entonces, a partir da feira do cocido, hoxe onde se pregunte por o Lalín, vai dicir o cocido. O sea, o cocido e o Lalín hoxe case son sinónimos. Dicir cocido é dicir case Lalín. E todo isto foi unha labor ao longo de moitos anos. Lalín, podemos dicir tamén, pois ten os seus paisaxes, ten o seu patrimonio, ten unha riqueza grande en románico, en pazos, en castros, en cruceiros, en mamos, o sea, todo, que é o seu santuario do Corpiño, para que non falle nada, o sea... Tenemos o primeiro observatorio de Galicia. Sí, que merece a pena velo, coñecelo. Unha recomendación concreta, porque haberá moita xente que teña mellor certos prexuizos con Lalín. Unha recomendación concreta para facer en Lalín, ademais de vir á Feira do Cocido. Non, Lalín pode ser, aparte de comer, comprar, porque aí o comercio ben surtido, sobre todo no textil. E logo, pois, hai cousas para ver. O museo, Pazo de Liñares, monumentos a Ramón Aller e a Xaquín Loriga, Guardia Sorei, que son duas obras sobranceiras. O sea, aquí hai argumentos de abondo para vir tamén dar un paseo e ver cousas. E logo non torno comarcal, porque a veces non hai que cingirse só ao Lalín. Temos o Mosteiro de Carboeiro, a Fervenza de Pazos, 101 pendellos na Volada. O sea, temos cousas sobranceiras que compre ir poñendo en valor, e creo que merece a pena. E hoxe cada vez son máis os que veñen e se acercan a nós para coñecer todas estas cousas. Por suposto que sí. E cando, ademais, o cocido cómese moi ben ou mellor en Lalín, porque, efectivamente, días de cocido, semanas de cocido, pois eu vexo que as hai en Madrid, hainas en outras ciudades, hainas en moitas vilas. Ahora, comer o cocido como en Lalín, eu creo que, eu sempre digo, o cocido teño que comelo ou en Lalín ou na miña casa. Entón, eu creo que aí sí que temos moito marxen de exportar, sobre todo, especializarnos efectivamente na materia prima, porque o decía Alejandro, e eu coincido con el, o bon cociñeiro, pois seguramente dunha materia prima un tanto regular, pois vai facer un cocido bon, pero se hai unha boa materia prima, como é o caso da nosa comarca, pois... Román, estamos falando dun sector, falaba eu ao principio de todo que Lalín foi, non sei se sigue sendo, o concello con máis vacas censadas do país. Se me tiveras que facer un diagnóstico express de como está o sector gandeiro, non sei se podemos mezclar, seguro que non, o leiteiro co de carne, que me dirías? Que está acontecendo en Lalín nestes momentos? Sabemos que hai problemas no conxunto do país, volve a haber protestas e malestar nestes días, falo do leite como consecuencia dos prezos. En que situación está Lalín? Que está ofrecendo Lalín? E como está pasando esta crise crónica que somos incapaces de resolver cando falamos de leite? Bueno, a situación
desgraciadamente, pues sigue regular. Pero eu creo que temos que, entre a capacidade de loita que temos, a capacidade de traballo que temos, porque aquí non hai que olvidar que temos que defendernos como podamos, a veces a codazos, porque nun mercado absolutamente liberalizado, lóxicamente os alemáns queren máis, os franceses queren máis, e o resto de España tamén quere, incluso un pedazo de tarta de Galicia e da nosa comarca, e de Lalín particularmente, que é o concello con maior número de vacas de Galicia. Por lo tanto, eu creo que se somos capaces de loitar e defender o noso produto e seguir defendendo o que estamos pedindo, que eu creo que con moito acerto, que é os consumidores demándanos un bo produto, pero queren saber onde se produce. E eu creo que iso vamos a lograr dentro de pouco, procedencia e origen do produto. Logo o consumidor xa decidirá se quer un produto galego ou se quer un produto alemán ou francés. Bueno, tenemos muchas más cosas que tienen que ver con el día, pero vamos a detenernos aquí un momento. Roberto Blanco Valdés, ¿qué importancia hay que darle a la intervención de Felipe González en todo este lío y a la coincidencia de parte del discurso de González con el de José María Aznar? Yo no sé si eso beneficia a alguien, perjudica a alguien, bueno, no sé, me gustaría que me interpretaras lo que está pasando en las últimas horas con la aparición de estos dos personajes. Sí, bueno, yo creo que hubiera sido más fácil interpretarlo si la intervención de Felipe González, la entrevista de Felipe González en El País, hubiera sido menos contradictoria, ¿no? La sensación que da es que en unas ocasiones dice una cosa y en otras ocasiones dice otra, y por tanto es difícil sacar una conclusión clara de lo que ese corte que se ha hecho ahí, claramente lo que indica es verdad que hay titulares que contradicen a otros. Dice una cosa y a continuación dice otra. El que acabamos de recoger para los espectadores... Algo que, por otra parte, dicen que no es infrecuente en González, que él, bueno, tiene mucha capacidad dialéctica, pero que muchas veces incurre en contradicciones en el discurso, que a veces se te escapan porque las cuenta bien, ¿no? La entrevista es muy larga y en una entrevista larga es fácil caer en esas cosas. De todas maneras, la impresión que tengo, ¿no?, es la de que González está claramente apostando porque no haya un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Claramente. No, lo dice abiertamente, es la opción por la que apuesta. Claramente es la opción. La pregunta concreta es si la intervención de González y la intervención de Aznar, que coinciden en algunos términos, bueno, ¿va a servir para aclarar lo que está pasando o no? ¿Si va a inclinar la balanza hacia algún lado? Yo diría incluso una cosa más. Yo creo que en estos momentos hay una presión legítima por lo demás, potente en amplios sectores de la sociedad para que no haya un gobierno del PSOE con Podemos. Yo creo que dudo mucho, teniendo en cuenta la relación personal que tenían Felipe González y Aznar, que era una relación claramente mala, que se hayan puesto de acuerdo en hacer las declaraciones. Por tanto, lo que parece indicar tanto el que uno haya salido a la palestra con una larga entrevista, otro con una larga entrevista, que coinciden además con otras declaraciones de la COE, incluso en la reunión con los sindicatos, etcétera, yo creo que va en la línea claramente de poner de relieve las gravísimas dificultades que plantearía para el futuro del país un gobierno de Podemos y el Partido Socialista, cosa con la que yo coincido. Yo creo además que el Partido Socialista cometería un gravísimo error, un error histórico que pagaría a un precio altísimo si fuera esa opción, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues no lo sabemos qué va a pasar, pero con toda claridad yo creo que incide en una línea en la que hay mucha coincidencia entre los, diríamos, dirigentes históricos del Partido Socialista, los del Partido Popular por razones obvias, pero los dirigentes históricos del Partido Socialista, yo incluso algunas las conozco porque me las han dicho ellos. Dirigentes importantes del Partido Socialista con los que yo he hablado en los últimos días, que me han manifestado con toda claridad, no diré los nombres porque no tengo yo autorización para hacerlo, con toda claridad que el pacto sería un disparate absoluto y total. Pues a ver, Iván Fuentes está en la ejecutiva del PPDG, digo, perdón, Dios mío, del PSDG. Bueno, esto es un absurdo a favor del pacto. Que si estuviera Manuel Fernández Blanco aquí ya me sacaba la piel. Del PSDG. Bueno, claramente acaba de decir, o sea, un punto de vista Roberto, ¿sería un desastre para España o pacto PSOE-Podemos? No, neste caso discrepo moi cordialmente con Roberto, pero eu creo... E con Felipe. E con Felipe, sí, bueno, con Felipe non o sei, porque eu, cando leo a entrevista, efectivamente hai aquí un titular que di «Quiero que España tenga gobierno, yo prefiero que sea progresista e reformista». Eu tamén, non? Pero non chega, digo, pero non chega, ou algo así. Pero bueno, en todo caso, eu creo que non. Creo que os cidadáns que votaron ao Partido Socialista para que pudiese ser alternativa ao Partido Popular e, polo tanto,
deixar gobernar o Partido Popular ou chegar a calquera tipo de pacto a favor ou mediante a vía da abstención co Partido Popular é unha fraude ao electorado socialista que, insisto, votou cambio e votou reformas. Eu creo que non se pode facer un goberno a calquera precio, por suposto. Ahora, creo que o Partido Socialista e Pedro Sánchez particularmente teñen a obriga de intentar formar ese goberno, teñen a obriga de dialogar cos demais forzas de esquerdas deste país e de intentar formar un goberno que poda plantexar políticas diferentes ás de que Mariano Rajoy e o Partido Popular defenderon estes 4 anos. Si eso é posible, eu creo que é o mellor que lle pode pasar a España e o mellor que lle pode pasar ao Partido Socialista. E se eso non é posible, pois evidentemente o que hai que facer é darlle a voz aos cidadáns e que volvan a votar. A ver, Gonzalo, despois... La única posibilidad viable es que fuese a través de un acuerdo con las fuerzas secesionistas, aquellas que quieren romper o Estado, e incluso con el nacionalismo de dereitas vasco. Aquí imos morrer todos. Que o PP me criminalice a Convergencia ou que me criminalice o Partido Nacionalista Vasco cando gobernou con eles non estou media criminalizando vida. absolutamente nada, estou dicindo como son as maiorías, as fuerzas secesionistas que rompen España. Estou me referir precisamente a Esquerra Republicana de Cataluña e a Ciudadanos e Liberdade, que son os herdeiros de Convergencia e Unión, que están nun proceso secesionista. Non digo que o sexa todo o nacionalismo, nin o galego, nin o vasco e tal. Ti crees que o PNV é un partido secesionista? Desas dúas forzas específicas. Pero bueno, cada un que as defina como queira. Eu definolas como secesionistas. Se vostedes non o queren definir así, moi ben. E iso é o voto que necesita o Partido Socialista. Pero aquí eu creo que se está a facer un gran erro, que diferenciar entre históricos do Partido Socialista e o que non son históricos, os actuais. Eu penso que non é así. Porque estamos a ver como unha parte moi importante do Partido Socialista, como unha parte moi importante do Partido Socialista, neste caso o Partido Socialista actual de Andalucía, o de Extremadura, o de Castilla-A Mancha, moita xente que tamén ten responsables de goberno agora, pois non están a favor deste pacto coa esquerda. Sin embargo, o que sí que creo que se pode facer unha diferencia é de aqueles partidos socialistas autonómicos, provinciais e municipais que están acostumbrados a ganar as eleccións e a configurar gobernos desde maiorías e aqueles outros que xa renunciaron fai moito tempo a ser unha maioría e que se contentan con ser ou parte de outros ou a muleta de outros. A ver, imos ter tempo, de verdad, Gonzalo. O gran problema que ten o Partido Socialista de Galicia, que fai moitos anos que renunciou ao seu propio espacio e o que é única e exclusivamente ahora é muleta de outros para por ter unhas migallas. Imos, de verdad, pido vos intervencións máis cortas porque imos ter ocasión, porque hai moitos argumentos encima da mesa que podemos ir comentando. O resultado do Partido Socialista foi na época do goberno bipartito. Iván, el terrible, por favor. Rafa Cuña. Bueno, creo que asistimos a unha ópera bufa, non? Estou non dicindo todos os días. Eu sí creo que Pedro Sánchez quere conformar unha maioría de progreso. É evidente que as vellas glorias do Partido Socialista, eu digo que os xarróns chineses están desatados esta temporada, hoxe escoitaba a Corcuera, non? En uns termos que casi asustaban, pero sí é certo que Podemos estar poñendo todas as pedras no camiño para que isto non sexa posible. Son dos que considera que vai haber novas eleccións porque non vai a quedar máis remedio e que ao mellor se o Partido Popular tivese un exercicio de xenerosidade cambiando de candidato hacia outros candidatos de outro perfil máis moderno ou máis vendible para determinado tipo de abstencións de outros grupos, serían máis posibles algunhas situacións. Pero creo que isto non se vai a producir. Podemos está xogando a ser o PSOE do ano 82, eu creo que isto é evidente, e o PSOE, que eu creo que sí, sería lógico que Pedro Sánchez fose investido polo menos, pero está en unha situación moi complicada, faga o que faga. Ernesto? Sí. Bueno, voy a utilizar el mismo término que utiliza el alcalde que nos acoge aquí, que es el de los jarrones chinos. Yo creo que los jarrones chinos están nada más que para adornar y deberían de pasar lo más desapercibido posible porque hacer el ridículo como lo están haciendo me parece excesivo. Es decir, yo no sé si a Felipe González y a José María Aznar hay que recordar los errores que ellos tuvieron para que ahora vengan dando lecciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y yo no sé si Felipe González, que fue el que trajo, parece ser, la progresía a este país y fue el que realmente puso este país en la órbita mundial, quiere que se apoye o que quiere que este país tenga presidente de gobierno, pues por ejemplo, el que ha dicho Luis sé fuerte, o el que ha dicho te quiero Alfonso coño te quiero, o el que ha dicho todas estas cosas. Porque es que claro, tenemos que hablar del candidato. Y vamos a hablar del candidato. Y me parece muy bien, si queréis, hablamos también del secesionismo y hablamos de los socios y tal. Pero es que lo que estamos hablando en este país es de poner de presidente de gobierno al líder del primer partido de la democracia que está imputado por corrupción. Y lo que estamos hablando en este país es de poner de presidente de gobierno de un país que es el primero de Europa cuyos ciudadanos tienen la percepción más clara de corrupción junto con Grecia. Entonces, yo creo que tenemos que hablar de los candidatos. Yo estoy convencido... En
na liña que estamos falando, gustaríame saber, pregúntolle a Roberto, se así o tengo No, pero déxame rematar, Sí, Rafa, bueno, déxame rematar, no. disculpa. É que, no pasa nada. Estamos a falar de Podemos. Podemos es un problema. Bueno, Podemos será un problema el día que sea un problema. Los secesionistas serán un problema el día que sean un problema. De momento estamos hablando de que los únicos señores que tienen posibilidad de ser presidentes son Pedro Sánchez, que anda a lo suyo un poco tal y que además sabe que si no es presidente pues va a salir por la puerta de atrás, y un señor que no sé si en este momento tiene la autorización suficiente y la fuerza moral suficiente. Por Galicia, nos últimos días expresaste a favor de incorporarte a Marea, e me gustaría saber a tu opinión sobre todo este asunto. Bueno, un tema complicado, non? Eu creo que hai no que decir claramente, eu son nacionalista galego, considérome fondamente galeguista. A situación que estamos vivindo non me gusta, non me gusta o que está pasando con este proceso de Mareas, porque hai demasiadas cousas que non me gustan, ainda que eu creo que hai que sumar para logo multiplicar, pero non vale calquera cousa. Preocúpame o proceso que está vivindo o BNG en este momento, porque eu creo que este país debelle moito ao BNG, algúns queren rematar con el, eu modestamente teño que decir que non estou de acordo con eso, porque este país debelle moito ao BNG en canto a súa loita pola nosa identidade, polos dereitos dos traballadores, eu creo, insisto, debelle moito. E, polo tanto, é un proceso complicado, que queira facer compromiso por Galicia, eu creo que debe ser sumar, sempre, pero non en calquera circunstancia. Pero estas contradicións que teñen que ver co discurso territorial, con como se quere que sexa este país, ti que pronosticas que vai a acontecer? É posible que convivan puntos de vista tan contradictorias en algo tan medular como é o discurso territorial? Eu creo que nestes proxectos é moito máis o que achega o que o que afasta. Esta é a miña impresión falando con diferentes actores, non? Eu creo que é unha cuestión máis de egos, e, polo tanto, cando se meten polo medio os egos, eu creo que a batalla está perdida, non? E sempre digo, eu dixen esta mesa, e o señor Beiras, aínda creo que a día de hoxe está enfadado comigo porque o dixen, que determinadas persoas teñen que deixar nos postos nos que están de influencia e chegar unha seguinte xeración de persoas que si se levan moitísimo mellor, non? Os alcaldes das Mareas, eu con moitísima modestia, e moitísima xente que está disposta a falar e a sumar, unha nova xeración que seguramente agora se incorporará ao BNG, non? Aí podemos empezar a falar de outro tipo de cousas, pero mentre estean os de toda a vida, eu creo que vai ser moi complicado. Ti eres partidario de que, pregúntoche directamente a ti, vai haber unhas eleccións galegas importantes, con moitas incógnitas, entre outras porque nestes momentos ainda non sabemos que son os candidatos de ningún dos partidos. Rafa Cuña, onde vai estar? Rafa Cuña va a estar na alcaldía de Lalín, con toda a seguridade. Pero, ademais... He dito eso, a non ser que me voten os meus compañeros de goberno. He dito iso, pois eu creo que temos que estar en un proceso de sumar para tumbar políticas que non compartimos. Non me fales politiques que ti non eres... No, sabes que eu son moi directo. O sea, vas a apoiar, ti eres partidario de apoiar a Marea. A mí me gustaría facer traballo, estou disposto a facelo para que entre a Marea e o BNG poidan sumarse, facer traballo con moita modestia e decidido, porque eu creo que este país o está reclamando, as persoas, sobre todo os votantes, o están reclamando, e, polo tanto, eu creo que algúns temos algún tipo de responsabilidade para intentalo polo menos. Estou sendo absolutamente sincero. Decías que hai cousas que non che gustan do que está acontecendo no entorno das Mareas. Non me gustan os pactos entre cúpulas, non me gusta que se faga exactamente o contrario da esencia do que se di, decir, de abaixo arriba, este discurso tan cacarexado, perdón por decirlo coloquialmente, e despois se fagan pactos entre cúpulas. Isto non o comparto. Eu, por exemplo, síntome próximo en moitas cuestións aos alcaldes das Mareas, pero, en cambio, non me gustan cuestións como as que fai Yolanda Díaz e outra xente que creo que perxudican moitísimo máis posibilidades de proxectos que animan a sumar, non? Gonzalo, que tal? Estamos aquí en Lalín, en la Feira de Cocido. O discurso da Marea, as contradicións posibles que ti albiscas, non sei exactamente onde estaba. Sobre la Marea, supongo que Rafa sabrá mucho más de lo que pase dentro de lo que sé yo. No, pero... E do teu partido tamén sei máis que a ti, bastante máis. Por eso lo digo, además... Te estoy pidiendo... Y también veo que sobre corrupción vosotros vais a más de lo que puedo saber yo. Vosotros, a ver, Gonzalo, a mí non me deu tempo. A ver, Gonzalo, vosotros vais a competir en las próximas... Bueno, pues nada, hoy es igual que el imposible. conocimiento lo llevas en la sangre, ¿no? Manera. Gonzalo, hola. Te digo, vosotros vais a competir un momento. Lo de la Marea es un proceso lógico que entren estas contradicciones. Este señor es un impresentable, lo que acaba de decir. Cuando hay un proyecto que nace a la contra... Lo voy a hablar en castellano porque creo que me va a entender mejor. No le da vergüenza lo que acaba de decir, sinceramente. Es decir, no tiene ningún tipo de vergüenza esto de que lo lleva usted en la sangre, de verdad. No le da ningún tipo de vergüenza. Coño, ¿y tienen el conocimiento del Partido Popular? Sí, tengo mucho conocimiento del Partido Popular. Por eso digo, yo intuía que era por ahí. Pero de verdad no le da vergüenza en un plato de televisión. Cree que vale todo, sinceramente. Usted es la
nueva generación que Oye, representa al Partido Popular? Perdona, de verdad. Perdona, Me yo, parece, si tú te ofendes, lamentable si tú te ofendes, que yo te diga como que usted, tú de verdad. conoces Mire, el desde Partido el máximo Popular, porque al fin y respeto al al cabo tu presidente, padre desde el fue máximo respeto al secretario presidente Feijóo que general le del tengo, Partido Popular. digo que es usted un impresentable, Bueno, impresentable un eres tú. impresentable y que creo que Impresentable eres creo tú. que non todo vale. Impresentable eres tú. A Y ver, además que non venga, todo vale. Rafa y Gonzalo, veña. Creo veña, que xa cuando está. uno, claro, Creo que non todo Rafa y vale. Gonzalo, de verdad, el problema es veña. que cuando uno no gana las elecciones y Veña, gobierna a ver, por perdiendo favor, las elecciones, Roberto. creo que la conciencia es muy sucia. Cuando uno va muy de listo, sabiendo lo que pasa en el resto de los partidos, parece que no le gusta, pues que digan las cosas. Ahora, no has ganado las elecciones, tienes la conciencia sucia, pues ponte como te da Bueno, la a ver, gana. por Y si a favor. ti te parece que yo soy impresentable, me da absolutamente igual. Más impresentable eres tú, que sacaste Bueno, de 6 verdad, concejales, acabamos aquí el habiendo programa. otro partido que tuvo 10 concejales, y A aún ver. así gobiernas. Si tú Por crees favor, que tienes esa falta de Gonzalo, legitimidad, lo siento mucho. no me... Off the record. É o concello máis grande de Pontevedra, é o cuarto de Galicia. Ten unha casa consistorial cuns acabados que os dá gusto e que calquera día podería despegar na búsqueda do seu fogar. 2, 1. Din ademais que son o kilómetro cero de Galicia. Teoría discutida por algúns, pero tendo en conta que en Galicia hai piñas e un te move no marco do monte, imagínense a que se pode armar se lles movemos o kilómetro cero. Antigamente, o pobo estaba rixido pola sabiduría do Consello Jedi. Unha xente que era moi recelosa do seu. Pois nena, non me toque o pin, Oxe, esos sabios andan a facer filloas e aquí manda Rafael Cuiña. A.k.a. imos morrer todos, coñecido por ser un tipo fiel aos seus amigos, que un día colga unha foto en Twitter e pon Auténtica pandilla hoxe en Vigo. e ao día seguinte colga outra foto e pon Auténtica pandilla. Mentiroso! Alín sempre se caracterizou por unha virtude, un fito que moi poucos lugares na terra teñen conseguido. Por de acordo a goberno e oposición a base de enchentas. Porque se aquí ven a Feijóo, ñam, ñam. E se ven a Besteiro, ñam, ñam, ñam. Porque aquí, nesta vila, orgullosa das súas materias primas, Chourizos da casa, cacheira da casa, grelos da casa, avisar da casa, repolo da casa. dáse unha lección ao mundo. Para aqueles que din que o multiculturalismo ten fracasado, que veñan dar unha volta por aquí, porque podes ter o restaurante máis exótico, pero aquí as cousas teñen que ser como teñen que ser. Profesional. Moi profesional. Hai do día que poñen a un lalinés ao cargo da embaixada española na China. Off the record.